Me agradezco al Señor por este tiempo que nos habla, que muchas veces venimos los domingos y sinceramente por mi parte hay veces que uno no escucha la voz del Señor simplemente por la no búsqueda. Y lo que decía Jonathan, de que cuando nosotros nos introducimos las Escrituras, vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros. Así que no porque sea el mes de septiembre, vamos a traer la Biblia física quizá, o va a ser el único tiempo en que vamos a dedicar a estudiarla, a meditarla. Y en base a eso, yo voy a exponer un pequeño estudio, y digo pequeño porque voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Así que no le voy a hablar del Apocalipsis, del rapto, de nada. Vamos a hablar sobre la Biblia y sobre la historia cristiana a contar del siglo I. ¿Ya? ¿Puedes poner la diapo, por favor? Cuando yo decidí hacer esto, intenté que se reflejara que es la Biblia en contra del cristianismo o de la historia cristiana. No me malentienda, ya porque puede estar sujeto a un malentendido, no. Voy a partir primero con lo que es la historia bíblica y después con la historia de la cristiandad, que lamentablemente en algunos aspectos, o la gran mayoría, la Biblia fue tergiversada, fue malinterpretada, fue cerrada y fue prohibida dentro de los campos o cuerpos eclesiásticos a través de la historia. Por lo tanto, esa es la portada. Por eso sale una Biblia con ganas de pelear contra las sectas, contra la Iglesia Universal, contra las ideologías, etc. No sé si alcanzan a ver un poquito o se pueda entender. Entonces, la primera parte vamos a partir diciendo que la Biblia, como todos saben, está compuesta por 66 libros, escrita en aproximadamente 1500 años, por alrededor de 40 hombres. Ojo, todas las diapos, entre paréntesis, porque le digo que va a ser un poquito distinto este estudio, porque la idea es que usted ponga atención a todas las diapositivas que están escritas en rojo, en mayúscula y subrayado. Porque después vamos a tener una pequeña actividad, como lo ha hecho Jeremy, con un pequeño premio. Vamos a ver qué tan trabajada está su memoria. Así que cada vez que pasen estas diapos, ponga atención a lo que está en mayúscula. Como decía, 66 libros, escritos aproximadamente entre el siglo XIV a.C. y el siglo I después de Cristo. En primera instancia, la Biblia, los manuscritos estuvieron escritos, para la redundancia, en piedra, madera, papiro y pergamino. Los idiomas originales de la Biblia son el hebreo, el Antiguo Testamento, el arameo, en algunos pasajes, y en griego koiné. La palabra koiné significa común. Durante esa época, entre el 300 a.C. y el 300 después de Cristo, el Imperio Greco-Romano hablaba la lengua griega koiné, que era el griego común, que en este tiempo podría ser el inglés. Para aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el hebreo era un idioma semítico, quiere decir que solamente tenía consonantes, no tenía vocales. Más adelante, un grupo de eruditos llamados los masoretas añadieron vocales para una mejor pronunciación del texto. Eso que usted lee ahí, debajo de la parte en arameo, es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, etc. El texto que aparece abajo es Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera, etcétera. El dato curioso, entre paréntesis también, es que cuando ya se establecieron los cánones bíblicos, a mediados del año 1228, a alguien se le ocurrió ponerle versículos y capítulos a la Biblia, ya que en primera instancia no lo tenían. Fue Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, y fue él quien dividió la Biblia por capítulos. Y la primera edición la primera edición de esta Biblia fue una edición de la Vulgata Latina por Robert Etienne en París en 1551, con la finalidad de facilitar su lectura. Esa fue la idea principal, de que a la Biblia se le pusieran capítulos y se dividiera por versículos. Las copias del Antiguo Testamento, los originales bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo, casi no existen, o no existen ya. Los originales, estamos diciendo aquellos autores que escribieron su libro respectivo. Los originales como tal no existen, pero sí existen muchas copias. En el Nuevo Testamento existen más de 2000 copias, que entre ellas destacan los que fueron encontrados en el Mar Muerto en el año 1947. De todas las copias que existen del Antiguo Testamento, estas copias datan 1000 años antes de todo lo encontrado. Por lo tanto, esos son los rollos del Mar Muerto, son las copias más antiguas de las que se tenga conocimiento hasta ahora. Las otras versiones es la Septuaginta. Esta es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. Se tradujo en Alejandría, Egipto, entre el 280 y el 150 a.C. Fue traducida por 70 eruditos judíos, por eso se le llama la Septuaginta, porque fueron traducidas por 70 eruditos judíos. El otro es el texto masorético. Lo que decía anteriormente son aquellos manuscritos que no tenían vocales, solamente eran consonantes, y este grupo de judíos las introdujo vocales y separaciones del texto para su correcta pronunciación. Las copias del Nuevo Testamento, de las que hay conocimiento, son aproximadamente más de 5000 copias. ¿Por qué copias? Cuando Pablo escribía las cartas y las tenía que dar, en este caso, por un ejemplo, a Corinto, para que esa iglesia ya plantada tuviera una copia, se tenía que volver a escribir. Cuando Pablo o otro ayudante de Pablo abría otra iglesia, se tenía que volver a escribir. Y esa fue una de las causas por qué algunas traducciones tienen errores. La Reina Valera, la que conocemos actualmente, no averiguó el cálculo en sí, pero sí tiene algunos errores con respecto a la traducción. Las copias del Nuevo Testamento, como les decía, son aproximadamente más de 5000. Fueron hechos en distintos grupos y en diferentes épocas. Las podemos dividir en 3 grupos, que primero son los papiros, manuscritos griegos que se escribieron aproximadamente entre el siglo II y el III. Los unciales, manuscritos griegos que se copiaron en el siglo IV y el IX. La característica es que estos se escribieron con todas las letras mayúsculas, sin espacios entre las palabras y sin signos de puntuación. Lo que dice ahí es, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Más abajo están los minúsculos. Se escribieron con minúsculas y estos sí se diferenciaron por tener espacios y minúsculas, como les decía. Abajo dice lo mismo.
En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Ahora vemos lo que es el canon bíblico, la agrupación de los 66 libros que finalmente están dentro del canon bíblico. ¿Y por qué están dentro del canon? Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, la palabra canon procede del griego canón, que significa vara de medir, norma o regla. En el tercer concilio de Cartago, esta palabra se empleó como referencia a la lista de libros inspirados, que debían ser tomados en cuenta como la norma o la regla de la fe en la conducta cristiana. Se les denominaba canónicos porque tenían la armonía entre sí. Eran inspirados. ¿Ya? Y al otro se les denominaba apócrifos, que más adelante, o deuterocanónicos. Los criterios de la canonicidad era que fueran de autoría apostólica, contenido en armonía, aceptación universal, testimonio de padres de la Iglesia y edificación espiritual. Si cumplían estos requisitos y otros requisitos, que yo solamente esto es un resumen, después, terminando el culto, les voy a mandar el detalle, que es bien largo, por eso lo resumo. Así que, por eso estos están dentro del canon. Ahora, los libros apócrifos. La palabra apócrifo procede del adjetivo griego apócrifos, que significa oculto. En el Concilio de Trento se agregaron 11 de los 14 libros. La Iglesia Católica finalmente los acogió y ahí está la lista de los 11 libros. Podemos ver que está Primera y Segunda de Esdras, libro de Tobías, libro de Judith, ediciones Esther, historia de Susana, Bel y el dragón, oración de Manasés, Primera y Segunda de Macabeo. No estoy hablando de los músicos, estoy hablando de un libro que no tiene nada que ver. Así que, por si acaso, sobre todo los guitarristas dicen, pero bueno. Problema con la canonicidad de los apócrifos. Nunca estuvieron en el canon hebreo. La sinagoga judía jamás los consideró canónicos y tampoco los consideró inspirados. No se citan en el Nuevo Testamento, contienen errores doctrinales e históricos. Esta es otra parte. Algunos autores de estos escritos apócrifos incluso niegan que sean inspirados, como el prólogo del Eclesiástico, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Esta es ¿Cómo se armó finalmente la Biblia? No vamos a detallar de qué periodo hasta qué periodo, sino que de esta manera finalmente es el producto final que usted tiene en sus manos. Jeremy hablaba la semana pasada de cómo se tradujo la Biblia al español y hablaba sobre la parte en que Julianillo Hernández fue quien introdujo Biblias o libros sagrados en barriles. Pese a esto, la Iglesia Católica perseguía a esta gente hasta que un día llegó a don Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Voy a complementar lo que dijo Jeremy. No, voy a agregarlo unas cosas que tomé apunte que dijo y que no tenía escrito yo. Así que es solamente un complemento de lo que habló Jeremy. Casiodoro de Reina tuvo que esconderse de la persecución romana porque querían introducir o querían traducir la Biblia al español, ¿ya? Y, como decía, la Iglesia Católica los perseguía. Casiodoro de Reina era súper ambicioso. El proyecto que él tenía era traducir completamente la Biblia al español.
Después de una década de trabajo, el proyecto estaba casi terminado. Un amigo, Juan Pérez de Pineda, había dejado fondos para hacer esta impresión de la Biblia en Basilea. ¿Pero qué pasó? Este amigo murió. Los fondos o la inversión que se hizo se perdió. El proyecto se derrumbó mientras la Iglesia Católica lo amenazaba constantemente, haciendo todo lo posible para que este temido libro no entrara a España. Pero los amigos de Casiodoro se reunieron y financiaron el proyecto finalmente en 1569, y gracias a eso nació la Biblia de los. Fue la primera traducción completamente al español, traducida al español. Cuando muere Casiodoro de Reina, su amigo y compañero de exilio, Cipriano de Valera, dedicó los últimos 20 años de su vida a perfeccionar esta traducción. Es por eso que en 1602 fue tan significativa la traducción de esta obra que la Biblia, que así nació la icónica Reina Valera. Pero durante más de 300 años la Reina Valera fue un tesoro escondido. No fue hasta fines del siglo XIX en que las sociedades bíblicas sacaron a flote la Reina Valera, la reimprimieron y modernizaron un poco su lenguaje y la empezaron a redistribuir. Y hasta el día de hoy es la versión más leída en la lengua española. Ahora, como les dije al principio, en la imagen que parecía la Biblia, ya casi agarrándose a combos con los que aparecían al otro lado, pasa que después que mueren los apóstoles, nacen los primeros padres de la iglesia, Tertuliano y muchos otros, se empieza a mezclar las tradiciones, se empieza a dejar de lado lo que enseñaba la Biblia y empezaron a moldar esto que enseñó Jesucristo con los apóstoles, incluyéndole doctrinas paganas. La tradición hizo que posterior a eso, en la edad medieval, la Biblia fuera cerrada al populus. Solamente las misas que tenía, vamos a hablar de la Iglesia Católica, se hacían en latín, una lengua muerta. La Biblia solamente era leída en latín. Se le prohibía a la gente tener versiones traducidas o pedazos de traducciones. ¿Por qué? Porque era el método en que tenían a la gente atemorizada y aterrada para que ellos pudieran enseñar lo que ellos en verdad querían enseñar. Entonces, lo primero, en el año, yo voy a decir algunas, son bastantes, pero solamente voy a decir muy poquitas. Año 313 en el Edicto de Milán, Constantino, este emperador, la historia dice que él vio un signo de la cruz en el cielo y ganó la batalla del Puente Milvio en el año 312. Después de esto se inclinó al cristianismo y todo el imperio tuvo que volverse cristiano. Fue la religión oficial del imperio greco-romano a contar del 313. En el año 590 nace el primer papa, pero este es el papa que vemos hoy en día. Antes no habían otros. Se dice que después de Pedro había uno que se llamaba Lino, pero esos no tienen el poder que tienen los papas hoy en día de autoridad, como jefes de Estado, como príncipes. Eran simplemente obispos, pero se les llamaba papas. Eran simplemente obispos. A contar el 590, como les digo, nace el primer papa con autoridad y real poder. Gregorio I, el Magno. El término papa es un acrónimo del latín Petri Apostoli Potestatem Accipiens, que significa recibiendo la potestad del apóstol Pedro. La palabra pontífice, uno de sus títulos, proviene del latín pontifex, que significa constructor de puentes.
Año 375, se introduce el culto a santos y a ángeles. 394, la misa se introduce como sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que cuando se celebra una misa, se recrea el sacrificio de Cristo, y esto está establecido en el Concilio de Trento. No es un simple memorial como nosotros lo hacemos aquí, como Jesús dijo, hacerlo en memoria de mí. Ellos están haciendo la representación literal del sacrificio de Cristo. Eso es la misa, no es una reunión dominical, no es cuando se juntan. La misa significa recreación del sacrificio no sangriento de Jesús. No es una representación actuada. La representación está la hostia, está el vino. Más adelante se establece la enseñanza de la transubstanciación. Dentro de la misa se celebra esta recreación. El Papa, el cura, el padre, el obispo que esté al frente y esté dirigiendo, dice, este es el cuerpo, este es el vino. El Papa, el padre, el cura tiene el poder de que la hostia sea la real carne de Cristo y el vino sea el real vino. No es un memorial, como les dije, es la representación. Es literalmente el vino y la carne. Eso es una misa en la enseñanza de la transubstanciación. Esa es la diferencia que por lo menos nosotros hacemos cada vez que hacemos cena. El Concilio de Letrán, en 1215, definió oficialmente la transubstanciación. El pan y el vino se transforman en el cuerpo. Año 431, en el Concilio de Éfeso, María declarada Madre de Dios, o Teotocos. Año 593, Doctrina del Purgatorio, enseñada por Gregorio I. ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar temporal para expiar los pecados. Más adelante en la historia se oficiaban estas misas gregorianas, por eso se llaman gregorianas. Se oficiaban estas misas gregorianas en que uno ponía, no sé, por decir en ese tiempo, tal cantidad de plata, un terreno, tanta cantidad de cabezas de vacuno, y decía, ¿sabe qué? Yo quiero oficiar una misa porque mi primo que murió el año pasado, quiero que sea salvo, quiero que salga del purgatorio. Por lo tanto, estas misas se pagaban, se oficiaban esas misas, y en su creencia, esa persona salía del purgatorio y se iba al cielo. En el año 607, el Papa Bonifacio III se proclama cabeza de la Iglesia. El año 788, culto a imágenes y reliquias, legalizado por el Concilio de Nicea II. En el año 1079, el celibato es obligatorio. Año 1184, la Inquisición, establecida por Gregorio IX, fue un sistema de tribunales eclesiásticos para perseguir, juzgar y castigar la herejía. Año 1190, empieza la venta de la indulgencia. Se predicaban estas indulgencias asegurando de que la gente, como les dije yo hace poco, reducían el tiempo en el purgatorio poniendo plata sobre la mesa. Un fraile dijo, o decía, cuando una moneda en el cofre suena, un alma del purgatorio al cielo vuela. Se prohíbe la Biblia, año 1229. Existía algo que se llamaba el imprimatur. Este era un permiso que se le daba a los eclesiásticos en que ellos podían compartir la Biblia. Como la gente no hablaba latín,
se le ponía un sello y con ese sello se autorizaba a esta persona que pudiera compartir la Biblia. Pero era muy escaso ese permiso que se llamaba el imprimatur. El Concilio de Trento, en el año 1545, se afirma la tradición al mismo nivel que la Biblia. Se condena la justificación por fe sola y se canonizan los 11 libros apócrifos. En el año 1870 se declara la infalibilidad papal. Quiere decir que cuando el Papa da ex cátedra o cualquier cosa que el Papa enseñe, diga, proclame, es una verdad absoluta. Por muy equivocado que puede estar, el Papa no se equivoca. Si esto es rojo, dijo él, y es azul, es rojo. Es así de simple. Después tuvieron las cruzadas, que se crearon básicamente para poder recuperar Tierra Santa y Jerusalén. Hubieron alrededor de 5 cruzadas. También estaba lo que era la Inquisición, que fue un sistema de tribunales eclesiásticos creados para lo mismo, para perseguir y juzgar. Se estableció oficialmente por Gregorio IX en el año 1231. Ahora nace lo que es, o ahora vamos a ver lo que es la Reforma Protestante, solamente también un pequeño detalle. Una de las características por qué nace esta reforma fue básicamente, o el asterisco de la situación, fue porque Martín Lutero lee la Biblia. Fue lo primero. ¿Acuerdas? No se enseñaba la Biblia. Se enseñaba lo que querían enseñar. Ponían cosas que en la Biblia no estaba. Por lo tanto, cuando Martín Lutero tiene acceso a la Biblia, se empieza a dar cuenta que la salvación es por gracia, no por obras, y que la venta de indulgencias no estaba en la Biblia. Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Sus principales causas fueron la corrupción, el abuso de poder, las doctrinas que no eran bíblicas, y existía una búsqueda de poder volver a las Escrituras. ¿Se fijó en las diapositivas? ¿Se fijaron? Yo cada vez que iba pasando una diapo estaban subrayadas con rojo. Ahora, vamos a hacer unas preguntas. Por eso les dije que iba a ser un poquito distinto esto. Y así como esto nunca se ha visto, de regalar dulces por una respuesta acertada. ¿Ya? Así que las instrucciones. Está la pregunta, la voy a leer, usted la lee las respuestas y va a levantar la mano. A quien yo vea que la levanto primero, yo le voy a dar el pase para que me responda. Una pregunta por persona. Son 8 preguntas y una pregunta con doble premio, para ver qué tanto puso atención a lo que estuve explicando un poquito. Ya. Primera pregunta dice, ¿en cuántos años se escribió aproximadamente la Biblia? ¿Será 1500? 1500 años. Tiene la razón. ¿Por qué la traducción del Antiguo Testamento se llamaba la Septuaginta? La C, porque fue traducida por 70 eruditos judíos. Sí.
donde la Biblia incorporó los capítulos y versículos. La Vulgata Latina. La Vulgata Latina. Venga, por tu dulce. ¿Tiene comprada? Para la indulgencia. ¿En qué concilio de la Iglesia Católica se agregó al canon bíblico los libros apócrifos? En el Concilio de Trento. Concilio de Trento. ¿Sí? Sí, gané. Mira. Sí, pero la idea es que aplaudan, pues ya no sean tan famosos. Nombra al menos 3 libros apócrifos sin decir primera y segunda. 3 libros. Pero no puede ser lo mismo. ¿No puede ser lo mismo? No, Tiene que ser 3 libros. que no pueden ser los mismos que participaron. No, Sí. no, ya, así que Sí. ¿Ah? ¿Podemos participar los 2 veces? no, que estoy diciendo que ella dijo no pueden ser los mismos, no estoy reclamando nada. No estoy diciendo que si no contesta nadie, no te la posibilidad. ¿Qué competitiva, hermana Gabriela? Ya. Se salta. Pero como no, yo participo. No, es solamente una por persona. Si recibe premio, no sigue participando. Pero no importa, pero puedo participar. Pero ella levantó la mano. A ver. Acá veo, ¿Ya? ella sí que Bien. Él era así, tú dices. Gracias por participar. Según el Concilio de Trento, ¿qué es la misa? Según el Concilio de Trento, ¿qué es la misa? La repetición del sacrificio de Jesús. Sí. Esa es la... ¿Qué significa la palabra Theotokos? No significa... ¿Qué significa la palabra Theotokos? La mano quiere, pero no quiere levantar la mano. A ver, ella dice que es la C. Que es la C. La Y C. el B dice. Ah, ya, ¿la C? La La C. C. Muy bien. ¿En qué año se produjo la Reforma Protestante? en uno de esos que está ahí. 1500, no, al agua. Pero la mano, si tienen que levantarla, digo yo. Pero la hermana Jenny lo dijo. No, yo no he dicho nada. No, pero no sé. No, era 1517. No está arreglado por si acaso. Esta es la pregunta que viene. Es la pregunta de doble premio. Puedes participar en esta pregunta, van a participar todos. Esta, como es doble, tiene más moneditas. Así que vamos a ver qué es la chunta. En los manuscritos originales del Nuevo Testamento, ¿qué significaba que el texto fuera uncial? ¿Se parecen las respuestas? Hay una pura palabra que las diferencia. Pero de ahí pueden participar todos, ¿no? Pueden participar todos, tienen que levantar la mano. Ya, la C. Que se escriben con todas las letras mayúsculas. No. No, perdón, la D, No, la D. no. Sin espacio, sin No, espacio. la D, no puede estar en La el B.
Es que otro primero. No, Sí. acá Sí, está. eso. sabe la. No, son dos bolsas, son dos. Ah, Son ricas las moneditas, así que si alguien quiere, no. Aquí 10 pesos. Ya, esta va a ser para las más chiquititas, las más chiquititas. La Ana Martina, la mía y la Ámbar. Ya. Venga. Venga. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder. ¿Cuál es el primer nombre de el último libro de la Biblia? ¿La Ámbar? Ah, ya. Pero sí, me llega igual. Vamos a ver, le vamos a dar igual chocolate. Listo. ¿Eh? Martina, ¿qué libro leemos en la iglesia? La Biblia. Mía, ¿cómo se llama el Hijo de Dios? Jesús. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Ah, una pregunta, vaya adelante. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. No pueden decir que los niños no leen la Biblia, ¿eh? Finalmente, después que yo hice todo esto de pensar qué hacer de manera distinta a un estudio, me surgió la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante entonces conocer las Escrituras? En primer lugar, y esto es una opinión mía, porque dan testimonio de Jesús. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Porque sus palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque hay salvación en un único hombre. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Porque es una espada que nos defiende, es una espada que está ahí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Después de que yo hice este pequeño análisis a través de la historia y decía, yo agradezco a Dios por la era en que nací, porque más de casi 500 años la Biblia estuvo cerrada. Toda esa gente cayó en una red increíble de mentiras. Fue obligada. Los que tenían la oportunidad de leer la Biblia eran acusados de herejes. Morían en la hoguera, degollados. Entonces yo decía, la tengo fácil. La tengo fácil. Es pescar la Biblia y leer, estudiar, meditar.
La Biblia también es una guía para nuestra vida. Nos aconseja, nos amonesta, nos instruye, nos enseña a ser buenos hijos, nos enseña a ser buenos esposos. Si a usted su marido, le voy a hablar a la esposa, si usted su marido un fin de semana no le lleva desayuno, no ha entendido a la cama, no ha entendido nada. Si su marido no le dice, plancho yo, no ha entendido nada. El matrimonio es un trabajo en equipo. Yo no le ayudo a mi mujer. Yo soy cómplice de ella y hacemos los dos para el bienestar de nuestro hogar. Así que el próximo fin de semana exija su desayuno en la cama. Y me cuento. Todos los fines de semana yo ahí su pancito recién hecho, calentito. Al esposo. Ahí el pastel va después de repetir. La palabra reconforta, da aliento, da ánimo al enfermo, esperanza en la tormenta, no abandona, nos enseña a confiar y nos conecta con el único y sabio Dios. Nos permite conocer a Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Porque todo esto se resume a que toda la palabra es inspirada por Dios. Le voy a pedir a una persona cualquiera que pueda leerme 2 de Timoteo 3:16. Es o de memoria, alguien se lo sabe. Sí. 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para para corregir y para instruir. Ahora, se la voy a leer en la traducción correcta. No significa que esté malo. Se lo voy a leer en la traducción original del griego. No voy a hablar griego, pero es de la traducción. Dice: todo escrito y insuflado por Dios es beneficioso hacia la enseñanza, hacia instrucción disciplinaria, a la rectitud. Perdón, de nuevo. Todo escrito y insuflado por Dios es beneficioso hacia la enseñanza, hacia puesto al descubierto, hacia rectificación completa, hacia instrucción disciplinaria a la rectitud. ¿Qué quiere decir? La palabra insuflado es meter algo, aire, agua, etcétera, en espacios huecos, cóncavos o vacíos. La palabra de Dios llena mi interior. Primero, me llena a mí. Moldea mi mente, moldea mi forma de pensar, me hace de nuevo. Me enseña. Es beneficioso para mí aprender la palabra de Dios, porque como dijimos acá adelante, o dijo Jonathan acá adelante, vamos a ser capaces de conocer lo que Dios quiere. ¿Queremos saber de alguien? Investigamos. ¿Queremos saber de Dios? Investigamos en su escritura. Nos hace rectos. No estamos obligados a ser rectos. Esto no es una obligación cada vez que entendemos lo que es la palabra. A pensar de que muchas instrucciones, nuestro corazón se vuelve recto por gracia, porque el Señor puso en nosotros un caminar derecho, no un caminar con vaivenes, sino un caminar derecho es una rectitud hacia la obediencia, porque en el fondo es la obediencia lo que nos hace ser bendecidos, nos hace ser dichosos. Para muchos la obediencia es un castigo. ¿Por qué? Porque tengo que dejar de hacer las cosas que me gustaban y que a Dios no le gustaban. Pero cuando uno se sumerge, cuando uno estudia, cuando uno medita, te da cuenta de que es beneficioso para mí lo que Dios dejé. Si yo era alcohólico, mis riñones lo agradecieron. Si fui fumador, mis pulmones me lo agradecieron. Porque yo en ese momento no me daba cuenta de lo perjudicial que era. Pero cuando ya Cristo me renueva mi mente, renueva mi forma de pensar, dije, no, pues, derecho.
Entonces mi intención de esto es que nuestra vara de medir, y como todos obviamente lo saben, sea siempre la Escritura. No buscar quizás por otros lados la Escritura. La Escritura tiene que ser nuestra vara de medir. La palabra de Dios nos acerca a Él y nos permite conocer al autor del libro más vendido en la historia. Esto es, gráficamente, imagínense la sabiduría, el ingenio de Dios, lo infinito que es. Esto son las 63.779 referencias cruzadas que existen en la Biblia, gráficamente. 63.779. Dios contó para nuestro idioma 1.189 capítulos y 31.102 versículos. A ese nivel de detalle, Dios inspiró, a pesar de que los escritos originales no tenían los versículos ni los capítulos, pero sí Dios puso en alguien dividirlos a ese nivel de detalle. Por eso yo digo de repente, es un verdadero arquitecto si uno puede mirar la naturaleza de Dios, si uno puede mirar el cielo. El detalle que tiene de que estas 63.779 referencias cruzadas entre personas que por diferentes tiempos, épocas, situaciones, contextos, etcétera, no se conocían. Y aún así, todo cae en armonía. Finalmente, según esta alianza de Global Wycliffe, la Biblia completa, con esto yo voy a terminar, se ha traducido a aproximadamente 776 idiomas, Biblias completas, lo que ha llegado a 6.2 mil millones de personas. El Nuevo Testamento se ha traducido en 1.798 idiomas, llegando a 887 millones de personas. Las porciones, pequeños extractos, 1.433 que ha llegado a 508 millones de personas. Por lo tanto, 4.007 idiomas en el mundo, por lo menos tienen alguna parte de la escritura en sus manos. Que esto representa el 99% de la población. Yo cuando leí esto dije, ¿y será predicado el Evangelio en todo el mundo? Entonces será el fin. Por lo tanto, ya con esto voy a cerrar. Tenemos en nuestras manos una herramienta poderosa. Sea llevador de su Biblia, vaya donde vaya, sea de manera digital, física, pero que nunca le falte. Le animo a que alimente su espíritu y no solamente el cuerpo. De repente estamos bien llenitos, pero nuestro espíritu también tiene que ser alimentado. Fortalézcase para que cuando el enemigo lo vea, salga huyendo. Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ellas. Pregunta, ¿quién es la iglesia? Usted y yo. Cuando estamos sumergidos realmente con la sabiduría de Dios, créame que el enemigo, por más que quiera, no va a ser capaz de botarlo. Confiamos en aquel Dios, como dicen los salmos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Salmo 27, del 1 al 3 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron
y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confiado en que tenemos un Dios todopoderoso que nos cuida y también nos pone a prueba. Tenemos un Dios que nos da y que también nos quita. Pero todo sea para la edificación de cada uno. Así que le voy a invitar a que se pueda poner de pie, podamos orar y terminar este tiempo. Señor, en tu inmensa gloria y potestad, agradecemos, Señor, esto que tenemos en nuestras manos, esta herramienta que tú has provisto, Señor, para poder conocer tu voluntad, lo que está en tu corazón, Señor, para poder aprender, para poder enseñar, para que nos amoneste, Señor, en nuestro tiempo, para que nos levante cuando estamos caídos. No se trata de nosotros, se trata de ti. Se trata de que todo lo que tú has hecho, se trata de que todo lo que tú un día pensaste, se trata de que todo lo que tú escribiste, inspiraste, es para mi beneficio. Me permite, Señor, conocerte cada día. Me permite, Señor, sumergirme en ti, conocer tu corazón. Y agradecemos, Señor, porque tu palabra nos inspira, nos alienta, a pesar de que las tormentas nos quieran tumbar. Siempre hay una palabra, una pequeña palabra, que nos da las fuerzas del búfalo. Que cuando aprendemos a esperar en ti, nos levantaremos como las águilas. Gracias, Señor, por este libro, por lo que representa, por nuestro pan espiritual y porque podemos conocerte, Señor. Gracias te damos, Padre mío, y que sea de beneficio y provecho para cada una de nuestras vidas, Señor. Agradecemos por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.